Buen día, mi nombre es Alejandro Real Estrada García, de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Asesor académico, licenciado Mario Parra. Instructor, ingeniero Néstor Silva. Centro de enlace, Ajusco. Año en curso, 2018. Presentando proyecto integrador estática M12, con actividad nombrada fricción. ¿Qué es la fricción? La fricción se encuentra en todo movimiento donde existe contacto entre dos superficies. Se conoce como la fuerza que se compone del movimiento relativo, o tendencia de tal movimiento de dos superficies en contacto. Conduce a la resistencia contra el movimiento entre estas y puede causar deformación mecánica y calentamiento. Si observamos en una superficie, por lo más lisa que sea, aún así contiene protuberancias. Estas imperfecciones hacen que las dos superficies se agarren entre sí y dificulten un desplazamiento de los objetos. La ecuación de la fricción: la fuerza es un empuje o tirón medido en newtons. La fricción es una de esas fuerzas donde calculamos cuántos newtons de fuerza de fricción hay entre dos superficies con la siguiente expresión. Fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal, donde Ff es la máxima fuerza posible ejercida por la fricción. Mu es el coeficiente de fricción estática y n es el tamaño de fuerza de contacto normal entre la superficie. El coeficiente de fricción es un valor escalar adimensional que describe la relación de la fuerza de fricción entre dos cuerpos y la fuerza que los presiona. Hay dos formas de fricción, cinética y estática. Fricción estática, la cual tiene lugar cuando los cuerpos se encuentran en reposo relativo. Fricción dinámica o cinética ocurre cuando dos cuerpos se encuentran en movimiento, es decir, la fuerza de retardo entre los dos objetos en contacto que se mueven uno en contra del otro. Ejemplo: si intentas deslizar dos objetos uno al lado del otro, una pequeña cantidad de fuerza resulta sin movimiento. La fuerza de fricción es mayor que la fuerza aplicada. Esto es fricción estática. Si aplicas un poco más de fuerza, el objeto liberará y se liberará y se deslizará, aunque todavía necesita aplicar más fuerza para mantener el objeto deslizándose. Esto es fricción cinética. No necesitas aplicar tanta fuerza para mantener un objeto deslizándose, ya que originalmente necesitaba liberarse de la fricción estática. Si recorres una curva, como segundo ejemplo, si recorremos una curva, experimentarás un conjunto de fuerzas ligeramente diferentes, ya que el automóvil, al estar viajando en línea recta, esto se aplicará a la primera ley de Newton. Un objeto no cambiará la velocidad sin que la fuerza actúe sobre él. En este caso, está provocando que el automóvil cambie de velocidad lateral y se mueva hacia un lado aplicando fuerza de fricción de los neumáticos. Si los neumáticos no tienen un coeficiente de fricción lo suficiente grande para proporcionar la fuerza necesaria para mover el automóvil lateralmente, entonces se deslizará hacia adelante y se saldrá de la carretera. La fricción estática evita que un objeto como un libro se caiga del escritorio, inclusive si el escritorio está ligeramente inclinado. Como tercer ejemplo, la fricción dinámica la podemos observar en un avión, en el aire, ya que desaceleradamente el movimiento del avión al volar sobre el aire, el motor del avión ayudará a que el mismo supera la fricción del fluido y seguir avanzando. ¿Cómo me es útil en mi vida personal y laboral? Pues el tema de la fricción lo aplico en conceptos reales. Me ayuda a poder argumentar situaciones en las que presenta la fricción y deducir que ésta depende de un tipo de superficie de contacto. Me es de utilidad conocer la aplicación del fenómeno de fricción debido a que esta fuerza es extremadamente importante
Por ejemplo, nos permite caminar sobre el suelo sin resbalones, produciendo fricción entre la suela de los zapatos y el suelo. Esta fricción actúa que agarre el suelo y evitar un desplazamiento. La fricción se muestra en la sujeción de los clavos y tornillos y tuercas de una herramienta o que estoy teniendo con una herramienta. Como tercer punto, como último ejemplo, es reducir la fricción que mediante el uso de lubricantes como el aceite se puede colocar entre dos superficies, lo que es a menudo reducir dramáticamente el coeficiente de fricción. En conclusión, la fricción estática se produce cuando dos objetos no se mueven uno respecto al otro. La fuerza inicial para hacer un objeto que se mueva a menudo está denominada por la fricción estática. La fricción estática es en la mayor parte de los casos más alta que la fricción cinética. La fricción cinética o dinámica se produce cuando dos objetos se mueven entre sí, se frotan entre sí, dando que la fricción siempre se ejerza en la dirección que se opone al movimiento. La fricción cinética siempre es negativa. Pues bueno, sin más por el momento, muchas gracias.